Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Padre, te pido que nos ayudes con este texto maravilloso de 1 Pedro 3, los espíritus encarcelados. Que tú nos des sabiduría, Señor, entendimiento y también prudencia a la hora de abordar un texto como el que tenemos por delante en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a leer el texto completo y voy a hacer una serie de comentarios, ¿sí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 1 Pedro 3, 18 al 20. ¿Sí? Ahora, solo en la primera parte o sección, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, es una predicación esto. Ahora, evidentemente, este es un texto que requería acercarnos a Hebreos, sacrificado una vez para siempre. Hay muchos textos que nos hablan de que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Como es un texto que abordaremos, si Dios nos lo permite, en Hebreos, que hay muchos más casos o más versículos que hablan sobre este tema, creo que el escritor de Hebreos y el libro de Hebreos es ideal para abordar este asunto. Simplemente mencionar dos cosas. Primera, que el primer papa, supuestamente Pedro, curiosamente, es totalmente contrario a la doctrina del resto de papas, porque ubica a Cristo como la piedra viva y fundamento, no al papa, ni a él mismo, y habla del sacrificio único y suficiente de Cristo una sola vez delante de Dios, no repetido en cada misa. Es decir, todo lo contrario a lo que se plantea supuestamente de parte de la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿por qué debe ser entendido como suficiente y satisfacción delante de la justicia de Dios el sacrificio único de Jesucristo? Porque ¿qué otro sacrificio o de quién podría ser presentado delante de Dios para aplacar su ira? Y si es el de Cristo, una vez es suficiente para limpiar los pecados de su pueblo, pasados, presentes y futuros, de todos aquellos que serán perdonados y un día presentados delante de Dios por la eternidad. ¿Se entiende? Esa es la obra completa de Cristo perfecta en la cruz. Por eso siempre decimos, consumado está, la obra está hecha. Y por eso Pablo en Romanos dice, quien acusa a los escogidos es el que justifica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Así que no me voy a parar aquí porque, como digo, es un texto que podemos abordar como cita en Hebreos, que Hebreos lo desarrolla mucho más. Ahora, sí nos sirve como contexto para lo que tenemos por delante, que son los espíritus encarcelados. Bien, vamos allá. Tienen que entender que en la Biblia hay pasajes que son de fácil entendimiento y hay pasajes que son de difícil entendimiento. Algunos de esos pasajes se les suele llamar con el adjetivo oscuros. Pasajes oscuros. Ahora, que un pasaje sea oscuro, o digamos que es oscuro en la Biblia, no significa que diga cosas oscuras, ni que esté oscuro porque se ha borrado en nuestra Biblia. No, no, no. Oscuro se dice a un pasaje bíblico que no tiene una referencia en otras partes de la Biblia o menciona una verdad que no aparece en otro lugar, que es difícil de entender, que es difícil de explicar. Porque si nosotros quisiéramos ir a la Biblia a hablar de los espíritus encarcelados de Pedro, le puedo garantizar que solamente 1 de Pedro 3 contiene dicho versículo y algo parecido. No hay una verdad bíblica en otro lugar de la Biblia al que podamos acudir para entender esto de los espíritus encarcelados como concepto. Es un concepto nuevo y propio de esta epístola. Y por lo tanto, algunos versículos se podrían tomar, pero con muchísima prudencia, y no aclararían tanto como desearíamos. Por eso este tipo de versículos se les llama versículos oscuros. Le pongo otro ejemplo. ¿Usted recuerda en Corintios cuando Pablo dice que en Corinto se bautizan por los muertos? ¿No recuerdan ese texto? Hay un texto en Corintios que Pablo da a entender o parece presidir la idea de que los creyentes o personas de la época en Corinto se bautizaban por los muertos. Y los comentaristas se vuelven locos. ¿Qué es esto de bautizarse por los muertos? Otro texto oscuro de Pablo difícil de interpretar, porque no hay ningún otro pasaje en la Biblia que nos hable de semejante cosa. Ahora, ¿qué pasa con los textos oscuros? No se puede hacer doctrina de un texto oscuro.
No se puede hacer doctrina porque la doctrina se basa en un montón de textos bíblicos que hablan la misma verdad y que la presentan de forma clara y evidente para nosotros. Ahora, ¿es inspirado por el Espíritu Santo? Lo es. ¿Pedro está diciendo algo que tiene sentido, evidentemente? Sí. ¿Es fácil de entenderlo? No. ¿Hay que tener prudencia? Sí. ¿Cómo abordamos este tipo de textos? Recuerden que la principal regla de interpretación de las Escrituras es interpretar la Biblia ¿con qué? Con la Biblia, analogía de la fe. Tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo, porque es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia. Ahora, tenemos también que ver el contexto del pasaje, ver lo que el escritor está diciendo, y debemos intentar buscar lugares en la Biblia que hablen de lo mismo. Ese es el problema con los textos oscuros, que no hay otros lugares que hablen de lo mismo. Y esto nos complica y nos lleva solo a intentar entender muy bien el contexto y evidentemente que Dios nos ayude a entender lo que debemos entender sobre este asunto. Como les dije, la analogía de la fe, interpretar la Biblia con la Biblia es necesario porque, hermanos, si nosotros tomásemos algún elemento externo que nos ayudara a interpretar la Biblia, una fuente externa, estaríamos diciendo que esa fuente externa tiene la misma autoridad o más que la Biblia y por lo tanto tendría que ser parte de la Biblia. Por lo tanto, no tendría sentido. Por eso interpretamos la Biblia con la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos delante de un texto difícil como este? O queremos predicar sobre un texto, o queremos estudiar un texto particular de la Biblia, tenemos interés por él, queremos conocer más de él. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para hacerlo de forma correcta? Primer paso. Este es el ejercicio que debemos hacer. Yo se lo enseño para que ustedes lo practiquen en casa y lo puedan hacer con más textos. Primero, leer el texto. Qué tontería, ¿verdad? Bueno, no crean que tanto. Debemos familiarizarnos con el texto. Debemos leerlo hasta que casi lo pudiéramos decir de memoria. Saber su estructura, saber lo que dice, que entendamos y recordemos lo que está diciendo. Porque queremos estudiar sobre él, queremos saber lo que está diciendo, ¿no? Queremos profundizar en él. Leemos el texto suficientes veces para familiarizarnos con el texto y, como les digo, que casi quede grabado en nuestra memoria, ¿sí? Segundo paso. Orar a Dios. Esto muchas veces se nos olvida. El Espíritu Santo inspiró la palabra. El Espíritu Santo mora en mí. Dios mío, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entenderla. Cuando hacemos este ejercicio de orar a Dios, es muy importante porque lo que vamos a intentar hacer, en muchos casos, es quitar de nuestra mente cualquier idea preconcebida sobre el texto o que hayamos escuchado de otra persona, de un comentarista, en YouTube o Internet, en una página. Es que mi pastor allí hace 20 años, yo me acuerdo cuando me congregué, decía sobre este texto que los espíritus encarcelados eran demonios. ¿Sí? Claro, uno tiene un bagaje o recuerda cosas que ha escuchado. Yo recuerdo un montón de predicaciones de mis padres sobre muchos textos. Tendría la tendencia natural de abordar un texto con lo que yo recuerdo, pero la idea no es esta. La idea es, Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú dices en tu palabra, ¿sí? No estamos descartando influencias externas, buenas pueden ser muchas de ellas, pero la idea no es esta. La idea es, Señor, yo quiero delante de tu palabra que tú me hables. No quiero tener ninguna fuente exterior. Delante de tu presencia, delante de tu Espíritu Santo, quiero entender el texto. ¿Sí? Sin prejuicios. Bien. Tercero, vuelva a leer el texto en otras versiones. Reina Valera del 60, podemos poner aquí, NBI, la LBLA o NBLA, que es la nueva, incluso NTV, si es un texto complicado como este, una más dinámica. Recuerden que las traducciones son más formales o dinámicas, ¿sí? Unas van palabra por palabra y otras van versículo por versículo o frase por frase. Si es un texto complicado, les recomiendo que lo lea en muchas versiones, porque se va a dar cuenta de matices diferentes y le puede abrir el panorama del texto. Este es el típico texto que con diferentes versiones te va a ayudar un montón para ver más cosas. Bien, cuarto. Coja su diccionario bíblico y su concordancia. Siempre. Diccionario bíblico es un libro obligatorio para un predicador
o para una persona que prepara un seminario, o para un buen creyente que quiere conocer más de la Escritura. Obligatorio. Como un diccionario del español, un diccionario bíblico. Hebreo y griego. Hebreo y griego. ¿Por qué? Porque el idioma original escrito de la Biblia es hebreo y griego. Y aparte es de arameo. En Daniel, Esdras, ¿sí? El lenguaje original no es el mismo que el lenguaje mío, propio, español. Hay matices de diferencia. Era un lenguaje más antiguo, tenía menos cantidad de palabras, tenía significados propios de su cultura, que son propios, ¿eh? Entonces, si yo no entiendo esto, ignoro esto, me pierdo muchas cosas del texto. Diccionario bíblico. ¿Para qué? Para que me explique el diccionario bíblico. Hay buenos diccionarios, el Vine, el Chávez, hay un montón de diccionarios bíblicos buenos que le explican el significado real de esa palabra en muchos versículos. Concordancia. ¿Qué es una concordancia? ¿Dónde aparece la misma palabra en otros textos bíblicos? Fundamental. Porque si vamos a ver aquí que aparece neuma, espíritu, la palabra clave aquí es espíritu, ¿dónde más se utiliza Pedro, por ejemplo, en la epístola? ¿Y con qué significado? Fundamental. Porque si yo quiero saber con qué suele utilizar Pedro espíritu, si Espíritu Santo o espíritu del ser humano, tengo que verlo. Porque espíritu tiene diferentes acepciones. Puede ser el Espíritu Santo, puede ser mi espíritu, puede ser una emoción que tiene un espíritu. No, tengo que ver cómo se usa la palabra y cuántas veces la usa o qué autor la usa de una manera u otra, ¿sí? Concordancia, diccionario, ¿lo tienen claro? Fundamental. Ahora, después de leer en el original, ver las palabras clave, qué significaba en griego esta palabra que me parece curiosa y que me hace dudar, qué pasa con esta palabra aquí, en griego significa esto, pero también, después de ese ejercicio, vuelves a leer el texto y lo interpretas por ti mismo. Interpretación del texto. Recuerden que en las predicaciones que estamos haciendo ahora, de las parábolas, yo siempre digo, contexto, lectura pública, interpretación y aplicación, ¿sí? No es lo mismo una interpretación de un texto que una aplicación. Esto es algo muy común, que cometen habitualmente error los predicadores. Un texto bíblico puede ser aplicado de 1000 maneras. Porque el contexto aquí es diferente que en Venezuela, o que en Argentina, o porque la iglesia particular local está viviendo una situación que no tiene que ver con una iglesia de otro lugar. La aplicación de la palabra, Dios es tan bueno y tan eficaz que la palabra es aplicada. Por eso cuando uno predica, a cada persona le está hablando de forma particular y diferente, la misma palabra. Porque uno no está viviendo la misma realidad que el de al lado, ¿se entiende? La aplicación, cómo Dios aplica su palabra, es multiforme. De muchas maneras. Hay gente que dice, pues a mí me habló de esto la palabra, y otro dice, no, pues a mí me habló de otra cosa, o en el sentido de, me tocó con otra parte, ¿sí? Esto es muy natural. La aplicación puede ser múltiple. La interpretación, la correcta, siempre será una. Oh, David, qué arrogante, ¿te crees que sabes interpretar las palabras? No, probablemente haya cometido errores interpretativos. Lo que estoy diciendo es que cuando vayamos al cielo, créame que la palabra de Dios tiene una interpretación correcta siempre. Acercarse lo más posible a ella es la virtud de un buen predicador. Interpretar es lo que el autor quiso escribir en ese momento a las personas a las que escribía, inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la interpretación correcta. ¿Se entiende? Por eso muchas veces les digo, Jesús está hablando al pueblo judío de ese momento, a la ciudad de Jerusalén, porque es su contexto. Pero es que Jesús me está hablando a mí. Claro, esa es la aplicación. Pero en ese momento, la interpretación es que le está hablando a ellos. Le está respondiendo a los fariseos, no a ti. ¿Que tú te sientes un fariseo como yo porque soy un religioso? Claro que sí, nos afecta, pero le está hablando a ese fariseo en particular o le está hablando... ¿Se entiende la diferencia? Igual con los profetas, hermanos. Cuando profetiza Edom, profetiza al pueblo de Edom, créame. Cuando profetiza sobre que va a venir juicio a Israel, venía juicio sobre Israel en ese momento. Ahora, ¿eso se aplica hoy en día a tiempos finales, etcétera? Sí, pero debe entender que la interpretación siempre es una de un texto. Una, la verdadera es una. ¿Cómo llegar a ella? Es ceñirnos a lo que la propia escritura y el contexto nos habla. ¿Se entendió? Interpretación, una. Entonces, ahora usted llega y dice, bien, he leído el texto, me he familiarizado con él, lo he leído en diferentes versiones, he orado al Señor para que me ayude, he ido a las lenguas originales para entenderlo mejor. Yo creo que dice esto. Usted interpreta el texto, ¿sí? Y después del quinto paso, solamente después, si usted quiere aprender a conocer mejor la palabra de Dios, solamente después, usted comprobará su interpretación particular y personal con comentaristas bíblicos. Ahora,
¿Qué se suele hacer hoy en día en una predicación? Tengo que hacer una predicación sobre, no sé, voy a hablar sobre el Sermón del Monte. ¿Qué hace el predicador? Porque quiere hacer una predicación deprisa y corriendo y no se fía de su propia prudencia, ¿no? Evidentemente, que eso no es malo. Va el comentarista, lo pone el punto 1, ya está. Ya está, terminó, fin de la historia. Alguien hace tiempo dijo algo muy interesante, me parece que es correcto, lo doy por bueno y para adelante. Ahora, claro, si el comentarista bíblico fuese bueno, diríamos, bueno, por lo menos recitó a Calvino, o recitó a Adam Clark, o recitó a Bruce. Bueno, pues recordamos el comentario de alguno de ellos, que eran buenos hombres de Dios. Pero es que por desgracia hoy en día, hermanos, acudimos a Internet, acudimos a Wikipedia, acudimos a un tipo en YouTube que dice no sé qué historia sobre no sé qué versículo. Hermanos, no hagamos esto, por favor. Si queremos preservar una sana doctrina y entender lo que la Biblia dice, no acuda a Internet sin más, o no acuda a Wikipedia sin más, o no acuda a una persona que no conoce sin más, esperando que ella le pueda decir algo interesante sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque no lo conoce, hombre. Nunca lea un autor sin conocerlo. Oh, David, ¿cómo puedo conocer un autor? Busque su biografía. ¿Era pastor? ¿Sirvió a Dios? ¿Tenía buen testimonio? ¿Era casado? ¿No? ¿Era misionero? ¿Sí? ¿Conocía hebreo? Por eso habla de... ¿Conocía griego? ¿Era un erudito de las lenguas antiguas? ¿Era un hombre de Dios? ¿No lo era? ¿Era un sinvergüenza? ¿Robó en la iglesia y lo echaron? Hombre, para mí es importante saber a quién leo, evidentemente. Porque si es un comentarista bíblico, pero su único comentario es lo que se le ocurre por la cabeza, bueno, llegaremos a los espíritus encarcelados, como pasa hoy en día, y le dirán que los ovnis vienen a arrebatarnos. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Por favor, antes de leer un comentarista bíblico, garantícese saber a quién lee. Es muy importante. Por eso no todos son buenos comentaristas bíblicos, ni siquiera todos son reconocidos como tales. Ahora, si usted conoce el comentarista bíblico, también sabrá su doctrina, qué tendencia tiene a la hora de comentar un texto bíblico, porque ningún comentarista bíblico es inspirado por Dios, hermanos. La palabra sí, pero el comentarista no. Entonces, no tratemos de otorgarle virtudes a un comentario bíblico que no tiene. Ahora, ¿hay comentaristas buenos? Maravillosos, ahora le citaré unos cuantos. ¿Hay comentaristas terribles? ¿Teólogos liberales por ahí? Sí, que ni siquiera creen en Dios y comentan la Biblia. ¿Lo sabía usted esto? Hoy usted va a una universidad, estudia hebreo, estudia griego, se gradúa en teología, después de 10 años, una eminencia, y el tipo es un inconverso. Y le habla de la Biblia. Le comenta allí, dice, oye, está graduado en Oxford, es doctor en ciencias de la letra. Un impío. ¿Qué me va a decir a mí una persona que no cree acerca de un Dios que no cree? Poco, ¿verdad? Entonces, texto extraño, fuentes extrañas, conclusiones extrañas. Si el texto es difícil y busco a un comentarista extravagante, la conclusión será extravagante, evidentemente sí. Ahora, ¿el comentario bíblico no es la Biblia? Por muy bien que Calvino comente, o Adam Clark comente, o el comentario Beacon sea fantástico, o William Hendrickson sea mi favorito, o Lutero tenga un comentario romanos digno de leer y memorizar, o F.F. Bruce haga un comentario hebreo único. Todos ellos fantásticos hombres de Dios, pero no son inspirados y jamás ellos mismos aceptarían semejante cosa. Ahora, aclarado esto, termino con los comentaristas bíblicos. Hay dos tipos de comentarios bíblicos, aparte de buenos y malos. Hay comentarios bíblicos que el comentarista se ciñe en leer el texto, ir a las lenguas originales y exponer lo que él entiende delante de la palabra de Dios. ¿Sí? Un comentario, por ejemplo, Calvino o Adam Clark. Gente que conocía el texto original, las lenguas originales, y dicen su opinión sobre el texto de forma sincera y contundente. Se mojan, se tiran a la piscina. Esto significa esto, ¡pum! Categórico, defienden su argumento, defienden su postura y la dan por buena porque su conciencia les dice eso es lo correcto. Y hay otro tipo de comentarios, por ejemplo el Beacon, que lo que hace es aglutinar todo lo que se ha dicho sobre ese texto y te lo presenta. Mira, aquí, 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 aquí dijeron esto, fulanito y menganito. Fantástico porque dices, vale, ya sé todas las interpretaciones posibles o habituales de ese texto. Los dos son necesarios. Si usted solamente coge un comentario bíblico que habla de otros comentarios, se pierden muchos detalles y argumentos. Y si usted solamente coge el comentarista favorito que le gusta, siempre pensará como el comentarista favorito que le gusta. Y no lo compara con otro.
¿Por qué yo tengo a Dan Clark, que es metodista, arminiano, y a Calvino, que es calvinista? Porque uno y el otro se complementan muy bien. Los dos saben griego, pero los dos tienen puntos de doctrina diferentes e interpretan de forma diferente. Y me ayuda a compensarlos. Son muy buenos los dos, pero no pongo al mismo siempre. Leo a los dos si puedo, después de hacer todo el ejercicio. ¿Se entiende? Y con esto, William Hendrickson, otros hombres de Dios tremendos que Dios nos ha permitido tener. Gordon Fee, el mejor comentarista bíblico con Pentecostal del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Hay un montón. Ahora, como le digo, usted se va a dar cuenta, si usted leyera 100 comentaristas, cada uno tendría su propia interpretación. Eso nos demuestra que el texto es muy oscuro. Segundo, por muy rocambolescas que nos parezcan algunas, muchas han sido canónicas o muy autorizadas durante la historia de la Iglesia. El famoso texto de que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Las dos principales, hay más, ¿eh? Yo voy a hablar después de la que yo llegué, porque yo hice un trabajo sobre esto en el grado de teología, específicamente sobre este texto. Y yo hice este ejercicio que les he presentado, tal cual en ese trabajo, y yo os lo voy a presentar tal cual como lo hice, para que usted conmigo me acompañe en ese ejercicio que todos debemos hacer delante de un texto así, ¿vale? Y luego al final le pondré los comentaristas que yo puse, todo tal cual. Pero la idea es, hay dos principales que nos deben sonar habitualmente, o se suele hablar sobre este tema. El primero es que Cristo, después de su muerte y antes de su resurrección física, corporal me refiero, descendió al Hades, al lugar de los muertos, para predicar a los muertos antes de Cristo el Evangelio y que pudiese llevárselos al cielo, ¿sí? Que escucharan la predicación de Cristo, dar testimonio del Evangelio allí. La segunda es que Cristo, después de su muerte y antes de su resurrección corporal, descendió a los infiernos y proclamó a los demonios, espíritus encarcelados, la verdad de su victoria. Son las dos más habituales sobre este texto. Ahora, ya les adelanto que yo no llegué a ninguna de las dos leyendo el texto. Y gracias a Dios que había algún comentarista, en este caso Dan Clark, que opinaba como yo. Dije, bueno, menos mal que no soy el único loco. Ya algún loco más como yo pensó de manera diferente. Ahora, ¿cómo debemos hacer el ejercicio? ¿Nos suena alguna idea? Desechamos las ideas no porque sean buenas o malas, sino porque queremos ir al texto de forma sincera. Y vamos ahora. Vamos a aplicar el método que acabamos de brindaros, ¿sí? Primer paso. Tenemos que conocer el contexto general de la epístola primera de Pedro. ¿De qué habla Primera de Pedro en Primera de Pedro? Bueno, ustedes llevamos ya unas cuantas semanas. Podríamos resumir la primera epístola de Pedro, que es una epístola dirigida a creyentes o a iglesias de Asia Menor, principalmente gentiles, con la intención de animarles y alentarles a hermanos en la fe que están siendo perseguidos. Esto se entiende, ¿no? Esto es lo que preside la Primera de Pedro. Bien, están sufriendo persecución en ese tiempo. Pedro les advierte, además, que el creyente eventualmente sufre pruebas y dificultades porque su fe es probada y es fortalecida por medio de la prueba y de la persecución. Y que el resultado de una verdadera fe es una vida piadosa del creyente, una vida en santidad, sin amarguras y con confianza en Cristo, a pesar de las dificultades que está viviendo. Vive en el gozo del Señor, un gozo inefable, dice Pedro, y con la esperanza de la segunda venida de Cristo, y que fiel es el que prometió, y que él, creyente, estará por la eternidad con Cristo. Este sería el resumen general de la primera epístola de Pedro. Es lo que dice el contexto general de la carta. Ahora, en el contexto más específico e inmediato, primera de Pedro 3, que tiene diferentes secciones, la tercera sección comienza en el capítulo 8. Recuerden que dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es la sección en la que estamos, y en este contexto, ahora Pedro, para animar y alentar al creyente, por medio de la fe en Jesucristo, es cuando introduce la obra de Cristo. Y nos habla lo que acabamos de hablar, que una vez Cristo se presentó el sacrificio por nosotros y para siempre, ¿sí? Es decir, es el mismo concepto que hace el escritor de Hebreos. Acabamos de leer literalmente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Habla del padecimiento de Cristo para consolar al creyente en su propio padecimiento. ¿Se entiende? Ese es el contexto inmediato. Y ahora, al hablar de la obra de Cristo, nos pone una vez más, como en toda la epístola, los ojos en Cristo. El autor y el consumador de la fe, Hebreos 12:2. Literalmente nos pone otra vez mirando a Cristo. Y mirando a Cristo, ahora habla de algo difícil de entender para nosotros cuando lo leemos por primera vez. Vamos al texto. Leemos el texto en detalle y anotamos o subrayamos qué palabras
nos generan más duda o confusión en el texto, porque algunas son sencillas, pero otras dices, ¿qué está diciendo con esto? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, esto lo entendemos, el justo por los injustos, esto lo entendemos, para llevarnos a Dios, también lo entendemos. Siendo la verdad muerto en la carne, lo entendemos, murió físicamente, fue crucificado, fue llevado a una tumba, pero vivificado en espíritu, ¡pum!, vivificado en espíritu, subrayamos aquí, primera, vivificado en espíritu, ahí, voy a querer indagar sobre esto después, ya me genera dudas. Seguimos, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¡pum! ¿Qué es esto de espíritus encarcelados? Me genera dudas. ¿Se dan cuenta? Va usted seccionando, subrayando esas palabras clave que nos generan dudas. Los que en otro tiempo, ¡pum! ¿Otro tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahí subrayamos. Subrayamos primero lo que nos genera confusión. Nos genera confusión. Vivificados en espíritu, primera parte. Espíritus encarcelados, ¿qué significa esto? Y en otro tiempo en los días de Noé. Yo al menos en el trabajo subrayé esas tres, porque entiendo que son las que más dudas de interpretación tenemos. Ahora, bien, vivificados en espíritu. ¿Qué tengo que hacer con esta sección? Leerla en todas las traducciones y versiones posibles. Las versiones diferentes. En Reina Valera dice, vivificado en espíritu. En LBLA, la Biblia de las Américas dice, vivificado en el espíritu, muy similar. En la NBI dice, el espíritu con mayúscula hizo que volviera a la vida. Este énfasis es muy diferente, porque no es lo mismo vivificado en el espíritu que el espíritu con mayúscula hizo que volviera a la vida. Aquí hay una interpretación diferente de la traducción. No, porque aquí se está aludiendo a que el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Y es una doctrina diferente en ese sentido. No que sea incompatible, pero ya es otro matiz. Espíritu con mayúscula. Y aquí es espíritu con minúscula. Es como si el propio Espíritu de Jesús fue vivificado. Sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Podríamos debatir sobre esto, pero notan el matiz. No es lo mismo exactamente, y ahora vamos a ver por qué. Según la interpretación a la que yo llegué, ¿vale? La NTV dice, volvió a la vida en el espíritu, también con mayúscula. Y queda la duda interpretativa en la NTV, si es que volvió a la vida él en el Espíritu Santo o el Espíritu Santo le volvió a la vida. Es que no es lo mismo. Sabemos que Dios resucitó a Cristo, lo dice la palabra de Dios en muchos textos. ¿Cómo lo hizo? El Espíritu Santo lo levantó, Él se levantó por sí mismo, el Padre lo levantó. Esto no nos llevaría tampoco a ninguna duda de fe, pero ¿cómo? Aquí podríamos estar viendo diferencias en cómo, ¿verdad? Bien. La Biblia, la palabra, dice, como espiritual fue devuelto a la vida. Bueno, no me aclara nada, esta es más rara todavía. Vale. ¿Vemos diferencias ya? ¿Anotamos diferencias? ¿Hacemos el ejercicio? Bien. Tengo dos versiones, NBI y NTV, más dinámicas, que interpretan Espíritu Santo con mayúscula. Porque Espíritu con mayúscula siempre es Espíritu Santo, ¿sí? Vale. Segunda parte complicada, espíritus encarcelados. En las versiones principales, LBLA, NBI, NTV y Reina Valera dicen todas espíritus encarcelados. Aquí no hay diferencia interpretativa de la traducción. La EBLP dice espíritus que se hallaban en prisión. Tampoco me aclaran mucho. Muy parecidas todas, ¿no? Siguiente, en otro tiempo, en los días de Noé, la LBLA dice exactamente lo mismo que la Reina Valera. La NBI traduce en los tiempos antiguos, en vez de en otro tiempo, en los tiempos, ya me dice un poquito más, antiguos, en los días de Noé. Parece dar lugar al periodo antediluviano, no solamente antes de Cristo, sino anterior al diluvio, anterior a Noé, cuando ya viene el diluvio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es que son matices importantes si queremos estudiar el texto. No es lo mismo decir que el tiempo que se define es antes de Cristo, sino más bien el tiempo antes del diluvio de Noé. No es lo mismo. De hecho, si seguimos leyendo el texto, parece que ese es el tiempo del que habla, porque después habla del diluvio y después habla de que 8 personas fueron preservadas del diluvio. ¿Se dan cuenta? Gracias a la NBI en este caso, ya tenemos un matiz más. La NTV dice hace mucho tiempo, tampoco me ayuda mucho. Mientras Noé, ahí sí me ayuda. ¿Vale? Entonces,
La EBLP dice los desobedientes del tiempo de Noé. También se moja en este sentido. Antes de Noé, antes del diluvio. Bien, teniendo esto claro, ya veo matices en las versiones, vamos ahora al griego original en palabras clave. La palabra clave aquí evidentemente tiene que ser espíritu, porque lo dice dos veces. Espíritus encarcelados y espíritu. Bueno, evidentemente, en una concordancia, la palabra griega es muy utilizada en el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento es en griego, es neuma. El G4151 en la Strong. Si usted va a la Strong y busca G4151, se encontrará cientos y cientos de menciones de la palabra neuma, porque es muy común en el Nuevo Testamento. No siempre la palabra neuma se refiere al Espíritu Santo. Puede ser el espíritu del hombre. Recuerden. Entonces, hay diferentes usos de neuma. Y les he dicho además que es que en el griego no hay mayúsculas o minúsculas en el texto original, tampoco comas ni puntuaciones. Por lo tanto, nunca podríamos decir, Pedro escribió neuma con mayúscula y el Espíritu Santo. Sería más sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se utiliza espíritu y va acompañado de algún adjetivo, podemos aclarar si es el Espíritu Santo. Es más fácil de entender. Aquí solo dice neuma, pero en otros textos de Pedro, primera de Pedro, dice, Espíritu de Cristo, neuma Christos, en primera de Pedro 1:11, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, neuma hagios, primera de Pedro 1:12, es Espíritu Santo. Y Espíritu de Dios, Deos neuma, en primera de Pedro 4:14. En tres ocasiones, Pedro pone la partícula neuma, una Espíritu de Cristo, otra Espíritu Santo, otra Espíritu de Dios, que nos aclara evidentemente que ahí está hablando del Espíritu Santo. Como aquí no lo pone, ya tenemos un problema. Por eso la Reina Valera lo pone en minúscula. Pero, sin embargo, la NBI entiende que sigue siendo el Espíritu Santo, por el contexto inmediato. ¿Entienden un poquito mejor la traducción por qué una hace una cosa y otra? ¿Me van siguiendo? Iba a ser más académico hoy, pero es necesario, les va a ayudar. ¿Se entiende esto? Tenemos al propio autor en la misma epístola, utilizando neuma para Espíritu Santo, con neuma Christos, neuma Deos y neuma hagios. Y ahora aquí pone solamente neuma. La duda interpretativa es razonable porque solo aparece neuma. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿por qué solamente en los textos en los que aparece neuma se ha traducido en 1 de Pedro 1:2 y en 1 de Pedro 1:22 con mayúscula en Reina Valera, pero aquí no? Porque la Reina Valera, en otros textos donde solo aparece neuma, también le mete espíritu con mayúscula, pero aquí no lo hace. ¿Se dan cuenta que siempre el traductor está obligado, de cierta manera, a interpretar lo que está leyendo y traduciendo? Porque no es que la Reina Valera nunca ponga espíritu con mayúscula cuando solo hay neuma. Hay textos que lo hace. Y la NBI no. No se ponen de acuerdo. Debemos entender que esos textos son particulares al no venir la partícula después. Ahora, ¿por qué la NBI, en este caso, traduce aquí espíritu con mayúsculas? La pregunta que yo me hice es, ¿por qué los traductores que tienen el texto crítico, no solamente el texto receptus, más modernos, más dinámicos, ¿por qué ellos llegan a esta conclusión de espíritu con mayúscula? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué diferencia hay para que uno interprete de una manera y otro de otra? En este caso, como le digo, estoy de acuerdo con la NBI. ¿Por qué? Porque el propio Pedro menciona en su carta al Espíritu Santo, lo hemos visto como Espíritu de Cristo. Y de lo que estamos hablando es de Cristo. Entonces, en este contexto, yo entiendo que Pedro está hablando precisamente de la obra de Cristo, lo tenemos claro, que Cristo en la cruz murió por los pecadores, el justo por los injustos, justo pago delante de Dios, el sustituto. Para Pedro, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo, es el Espíritu Santo. Le llama Espíritu de Cristo y después Espíritu Santo, un versículo después del otro. La diferencia es que lo llama Espíritu Santo cuando fue enviado del cielo tras la ascensión de Cristo, 1 de Pedro 1:12. Ahí es cuando Pedro lo llama Espíritu Santo. Pero antes de la venida de Cristo, él lo llama Espíritu de Cristo. ¿Nota la diferencia? Lo que hace el autor, al menos en lo que aparece en la epístola, es: voy a llamar Espíritu Santo
después de la venida de Cristo. Y lo llama Espíritu Santo. Y lo llamo Espíritu de Cristo antes de la venida de Cristo. Es lo que hace Pedro. Y esto no es casualidad. Está siendo inspirado por el Espíritu Santo él mismo. Hace esa diferencia hablando de la misma persona de la Trinidad, la tercera persona, el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo. Si esto es así, esta conjetura es cierta, tiene todo el sentido del mundo que aquí está hablando del Espíritu de Cristo. Porque lo que hace Pedro, fíjense en el texto que habla del Espíritu de Cristo, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a ellos el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, antes de que viniese Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, tiempo presente, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, presente, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, presente. ¿Notan el ejercicio de Pedro? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pedro tiene la intención de que entendamos que el Espíritu Santo de Dios ha presidido a todos los profetas, escritores de la Biblia, desde el principio de los tiempos hasta ese presente. Y para distinguir que era mismo Cristo hablándoles a ellos, como ahora Cristo nos habla a nosotros por medio del Espíritu Santo, tiene a bien llamar al Espíritu Santo de Dios Espíritu de Cristo. Porque de esta manera distingue claramente que siempre ha sido Cristo el que ha anunciado a sus siervos que Cristo vendría y que cumpliría la promesa. Porque el Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo es exactamente la misma persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero tiene a bien hacer este matiz para indicarnos que el Evangelio de Cristo siempre ha estado presente desde el principio y que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, lo comunicaba a Abel, el primer justificado por la fe según Hebreos, y a todos los justificados por la fe. Porque Cristo también murió por ellos, se los recuerdo, ¿eh? Ellos también son justificados por su fe. Abraham, ¿sí? Bien. Por lo tanto, el Espíritu lo hizo volver a la vida. No solo su Espíritu, sino más bien el Espíritu Santo lo hizo volver a la vida. Sabemos que Cristo está a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado, fue resucitado. Esto es una evidencia bíblica. Ahora, del mismo modo, todos los creyentes tenemos la promesa de ser resucitados con cuerpos glorificados por medio del mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. Quedando aclarada que la resurrección completa de Cristo es por medio del Espíritu Santo, 1 Pedro 3, 18, podemos entender los textos que dicen, como digo, la misma verdad. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O también Pablo en Romanos 8, 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, aquí la Reina Valera sí que le pone mayúscula, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, mayúscula, que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? Vale. ¿Tiene sentido la interpretación? Podríamos decir, bueno, es razonable. Hasta aquí estamos, no me he mojado todavía mucho, ahora vamos al lío, pero vamos con los espíritus encarcelados. Pero, ¿se entiende? Esta parte es fundamental para entender el resto. Esta parte es fundamental, si no vamos a caer en todo tipo de... Vale. La siguiente parte es encarcelados, ¿no? Espíritus encarcelados. Adelante, Dayan. Efesios 4. Adelante. Porque, bueno, lo leo, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu, aquí lo pone con mayúscula, de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Porque como es el Espíritu que nos da, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Bien. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza
grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Perfecto. Lo sumamos a la... Gracias. Lo tenía que haber añadido yo también. El poder del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo y ¿Podríamos concluir que el NBI tiene razón en este caso con espíritu en mayúscula? Yo creo que sí. Lo aclara mejor, yo entiendo que sí. Y que respalda, además, otros textos bíblicos que dicen lo mismo. Efesios me lo anoto. ¿Efesios qué? Anoten también este, aparte del que he dicho de Hechos 2:32, otro texto que hemos añadido, y también Romanos 8 del 10 al 11. Todos estos textos, a la luz de la interpretación con espíritu en mayúscula de 1 Pedro 3, encajan perfectamente con la doctrina del propio Pedro predicando en Hechos 2, y de Pablo en Romanos, y de Pablo en Efesios. ¿Sí? Tiene más sentido general. No nos lleva a otros tipos de pensamiento. ¿Vale? Hasta aquí el texto más o menos resuelto. Vamos con encarcelados. La palabra utilizada en griego es fulaké. El griego, cuando empiecen a estudiar un poquito, les va a encantar. Hay palabras maravillosas. Fulaké. Fulaké. Se utiliza 47 veces en el Nuevo Testamento. Y la forma habitual se traduce como cárcel, prisión, encarcelado y en algún caso como vigilia. Traducciones habituales de fulaké, ¿de acuerdo? 47 veces en el Nuevo Testamento y cárcel, prisión y encarcelado es la habitual. Por lo tanto, la traducción que todos coincidían, el griego era muy antiguo y tenía una palabra para muchas cosas. En nuestro español, gracias a Dios, no es como el inglés, por ejemplo, le pasa parecido. El inglés tiene pocas palabras para muchas cosas, pero que el español es una lengua mucho más avanzada en el sentido que es más moderna. Si vamos al latín ya tenemos más problemas, pero si vamos al griego koiné del siglo I después de Cristo, que era el mismo griego de los griegos del siglo IV, III y V antes de Cristo, de hecho, fíjense, los traductores saben cómo toman la traducción de la Biblia muchas veces para apoyarse en qué significa una palabra. Se tienen que ir a la Ilíada de Homero, se tienen que ir a los textos de los filósofos para saber lo que ellos decían que eran los mejores en ese griego de la época, para qué la usaban. Entonces, tienes comentarios bíblicos que te dicen, sí, esta palabra solo aparece una vez en la Biblia, en griego, koiné, solo esta palabra una vez en la Biblia, pasa con el escritor de Hebreos muchas veces, o con Lucas. Lucas, que en Hechos escribe con un griego más pulido porque es griego. Y aparece 5 veces en la Ilíada de Homero significando esto. Es un texto profano. Pero es que no hay otra manera de entender el griego de esa época, sino comparándolo con textos que utilizaban la misma palabra, porque es antiquísimo. Son 2500 años de antigüedad de ese idioma. Entonces, gracias a Dios que Dios ha preservado incluso textos de filósofos y de la historia griega para que podamos entender mejor el texto bíblico, en ese sentido, saber traducirlo mejor. Pero claro, te encuentras con ese tipo de cosas. Cárcel, vigilia. No nos resuelve nada. Hay espíritus en esa cárcel, más que en esa vigilia, ¿verdad? Algunos dirán, espíritus esperando, en vigilia, interesante, ¿verdad? Podría ser una propuesta, ¿no? De hecho, vamos a ver que Calvino toma esa... vamos a ver eso, pero bien, conclusiones hasta ahora. Debemos tomar conclusiones. Primera, ¿estamos de acuerdo? Bueno, yo dije estoy de acuerdo, usted sí que está de acuerdo conmigo, no, es otra cosa. Estoy de acuerdo con la traducción NBI con espíritu en mayúscula. Tiene más sentido y además se complementa con más textos bíblicos. Segundo, puesto que este espíritu de Cristo es el que el apóstol menciona antes de la venida de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo, ahora, en este capítulo 3, la interpretación sería la siguiente: recupera la idea de este Espíritu de Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, al igual que los profetas antes de Cristo, el Espíritu de Cristo les anunciaba que un día vendría el Mesías, en qué tiempo, en qué momento y bajo qué persona, ese Espíritu de Cristo que presidía a los siervos de Dios, de la misma manera que les anunciaba las glorias venideras, es de la misma manera en la que este Espíritu de Cristo estaba en los tiempos de Noé. Es decir, dice Pedro en la segunda epístola, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Ay! Aquí entonces tenemos algo muy interesante.
no es que Cristo, después de morir y antes de resucitar, fuese a hablar a espíritus encarcelados, sino que más bien lo que está diciendo es que el Espíritu Santo en los tiempos de Noé hablaba a las personas de los tiempos de Noé acerca de la verdad del Evangelio y de que el diluvio vendría. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí que ya me he mojado un montón. Me acabo de cargar toda la idea de que fue Cristo el que fue a unos espíritus encarcelados en no sé dónde para anunciarles el Evangelio. No. Que el Espíritu de Cristo anunciaba el Evangelio en esos tiempos a aquellas personas vivas. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, se descarta, por lo tanto, con esta interpretación, la idea de que Jesús, antes de su resurrección, predicara a estos espíritus de personas en vez de a personas vivas en su época. ¿Entiende la diferencia? El tema es, ¿por qué se interpreta, por algún motivo, que lo que está ocurriendo aquí es un evento cuando Jesús muere en vez de un evento en los tiempos de Noé? Porque el contexto nos habla de los tiempos de Noé. Ahora, ¿por qué se interpreta muchas veces que no es ese evento en los tiempos de Noé, sino cuando Jesús muere? ¿Por qué? Porque tenemos un texto en Efesios 4, del 8 al 9, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y ahora ese texto, que también es oscuro, y que no aclara que las partes bajas de la tierra sean el Hades o el infierno, es una interpretación, pero no es aclarado por el apóstol Pablo, lo relacionamos con Pedro. En vez de coger todos los textos que tenemos claramente favorables a este, cogemos ese. Y al enlazar Efesios 4, de 8 al 9, y 1 Pedro, Jesús bajó a los infiernos, o bajó al Hades, o bajó al fondo de la tierra, ¿sí? Nos encantaría asociar 1 Pedro 3 con Efesios 4, pero aquí no parece estar asociado. Simplemente Pedro está diciendo, el Espíritu Santo, que ya había anunciado a los profetas que Cristo vendría, ese Espíritu Santo que resucitó a Cristo, ese mismo Espíritu Santo ya anunciaba el Evangelio a los impíos de la época de Noé que no creían de que el diluvio vendría y de que habría salvación siempre por medio de la promesa en Cristo. Parece lo más natural. Sí, mire, grandísimos comentaristas, el más conocido es Calvino. Usted en Institución de la Religión Cristiana te habla como Jesús desciende a los infiernos como doctrina fundamental. No estoy descartando esto, estoy diciendo que yo no interpreto eso aquí. Si usted me pregunta sobre Efesios 4:8 o sobre los resucitados de Mateo, le diré, bueno, puede ser otro evento. Yo estoy hablando de lo que dice 1 Pedro 3, ¿queda claro? Que por qué hacemos una asociación de este texto con esos, cuando parece más normal en el texto, simplemente decir, vale, el Espíritu Santo resucita a Cristo. Esto está corroborado por las Escrituras. Ese Espíritu es el que anunciaba a Cristo y que Cristo vendría a los profetas. Bien, ese Espíritu Santo es el mismo que estaba con Noé cuando ese hombre construía el arca diciendo que el diluvio venía. ¿No parece lo más normal? Ahora, la pregunta es, ¿por qué los llama espíritus encarcelados? Esa es la controversia. ¿Por qué no dijo las personas del tiempo de Noé? Si hubiera escrito eso y decimos, ya está, ya David, ganaste la interpretación, te damos el 10. ¿Por qué le llama espíritus encarcelados? Es la controversia. Es lo único que nos falta por desarrollar en esta interpretación. Si resolvemos ese punto, todo lo demás se construyó de forma más o menos posible. No digo real, no, pero posible, bueno, bien. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Precisamente ese texto demuestra que Jesús no fue a predicar a demonios encarcelados. Porque si fuese así, no estarían esperando para el juicio final, ¿no? Ya los hubiese juzgado, salvo que algunos dijesen, fue a pregonar su victoria. Tampoco me resuelve. Me lo deja en una hipótesis en la que, entonces, ¿qué fue Jesús a hacer allí si ya están preservados para juicio? Me ayuda aún más en la argumentación. El debate o la doctrina sobre que Jesús descendió a los infiernos para pregonar su victoria, insisto, no es tan fácil de resolver. Buenos comentaristas lo argumentan. Yo no estoy aquí descartando esa idea. Lo que sí estoy descartando, desde mi punto de vista, es que Pedro está hablando de eso aquí. Eso sí lo estoy descartando como interpretación. Que hay otros textos que puedan apoyar esa verdad, pues podríamos ver. Pero en esta ocasión, ciñéndonos a 1 Pedro 3, 18 al 20, en esta sección yo no encuentro esa relación, aunque se suele relacionar este texto con eso. Cuando lo relacionamos, nos lleva allí. Pero el texto no me lleva allí, el texto me lleva, insisto, una vez más, el Espíritu Santo resucita a Cristo,
El Espíritu Santo es el que hablaba a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Ese mismo Espíritu Santo hablaba acerca de la verdad, de la promesa de Cristo antes del diluvio. Esto es una confirmación más, hermanos, de que no tienen excusa para el diluvio. Una confirmación más de que Dios tenía bien mostrarles la verdad, no solamente por medio de su siervo Noé, construyendo un arca para un diluvio, sino que su Espíritu Santo hablaba claramente de lo que iba a venir. Y por eso son juzgados. Tendría todo el sentido del mundo. Ahora, lo único que me falta por resolverles, para convencerles. ¿Por qué les llama espíritus encarcelados? Ahí vamos. Vamos a resolver el lío de la medida de lo posible. No le voy a convencer de nada, pero al menos yo le explico lo que yo argumenté. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Esto es troncal en todos los evangelios. De arriba abajo también. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este texto es común en los evangelios. Ahora, este es particular de Mateo. Dice: y se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros. Hay un acto sobrenatural de Dios abriendo las tumbas. Un sepulcro no se abre solo. Recuerden que ponían normalmente piedras que sellaban la tumba. Y si son tumbas de hace tiempo, con más motivo porque se debía oler a tigre. ¿Vale? Dios abre las tumbas. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No nos indica cuántos. No nos indica de qué tiempo. Sabemos que son sepulcros de la ciudad de Jerusalén, que son abiertos, y santos, no define más que santos nuestro querido Mateo, salen de las tumbas. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Le llama santos, entiendo que son o justificados por su fe, o buenos creyentes piadosos judíos, no lo sé. Mateo escribe a judíos, Recuerden que el Evangelio de Mateo es para judíos. Cuando dice santos puede decir buenos creyentes. El de la sinagoga. Vino el Leví de la sinagoga cuarta de Jerusalén. Allí. ¿Qué hace Leví resucitado? ¡Cristo ha resucitado! ¡Wow! Cuando uno interpreta un texto, algo muy importante que se me voy a decir. No solamente busque los textos que apoyan lo que usted entiende, sino los que son contrarios. Es una negligencia muy común de aquel que en vez de buscar la verdad, busca su verdad. Porque claro, yo cojo un texto, digo, yo creo que diga esto, voy a buscar si algún texto apoya lo que yo digo. No, no, no. Lo que nosotros hacemos para buscar si un texto es firme en la interpretación es buscar los contrarios. Y si se sostiene, la interpretación es buena. Si no se sostiene, descártela. Por eso, Judas 1.6, me enfrento a ella. Mateo, me enfrento a ella también. Póngamelo. Creo que es sólida en ese sentido. Insisto, no inventé yo esta interpretación, yo me enteré después, cuando leí a Alan Clark. Pero es sólida en ese sentido porque sostiene muchos textos y se defiende en frente a otros posibles que puedan contradecirlo, ¿sí? Ahora, vamos allá. Lo único que nos queda aclarar es quiénes son o de quiénes son los espíritus encarcelados, que menciona el apóstol Pedro. Aquí está, evidentemente, el último punto. Para ello, yo considero necesario ver la conclusión del versículo 20 y el principio del versículo 21. En la cual, en el arca, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Si entendemos que la conclusión del apóstol Pedro es una referencia a la salvación de los creyentes y que en la época de Noé solo 8 personas fueron salvas por entrar en el arca que simboliza a Cristo, parece lo más natural entender que estos espíritus encarcelados son aquellos que no creyeron y perecieron en el juicio de Dios en la época de Noé. En base a esta interpretación, el testimonio de Noé, de Enoc o de Set debía haber sido necesario y suficiente para estas generaciones de haberse acercado a Dios. Al igual que el Espíritu de Cristo estaba con los profetas, estaba con Noé, estaba con Enoc, estaba con Set y con todos los justificados desde Abel, pregonando y anunciando la verdad de la promesa de Cristo. Y no hay mayor evidencia que el primer justificado por la fe, llamado Abel, cogiera un sacrificio en un altar que nadie le mandó y pusiera lo mejor del ganado, como diciendo, Cristo será un día sacrificado. Es que desde el principio, el Espíritu de Cristo hablando de Cristo. Porque ¿quién le dijo a Abel más que su fe en la promesa?
de que de todo lo que debía ofrecer en esa ofrenda a Dios era lo mejor. Porque Caín no lo entendía. Caín puso verduras, probablemente podridas allí. Pero ¿qué hizo Abel por su fe en Cristo, en la promesa? De todo el ganado quiero ofrecer gratitud a Dios. ¿Qué debo escoger? Lo mejor. ¿Cuál es mejor cordero? ¿Cuál es el que no tiene mancha? ¿Cuál es el que yo amo? El que yo quiero, el que duermo con él por las noches. Ese lo entrego. Igual Noé, igual Enoc, igual Set, igual todos los hombres justificados por la fe. El mismo Espíritu Santo en ellos anunciando la verdad del Evangelio. Yo entiendo así lo que está expresando Pedro. Ahora, por eso, dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Troncal otra vez más con el resto de la doctrina del Evangelio. Bien. Ahora, ¿por qué Pedro les llama encarcelados? Aquí está el enigma. Hemos resuelto quiénes son los espíritus encarcelados. Hemos resuelto el Espíritu Santo que resucita a Cristo, el Espíritu Santo que pregona el Evangelio desde el principio de los tiempos. Ahora, ¿por qué les llama encarcelados? ¿Por qué no dice los que estaban con Noé y ya está? Porque del mismo modo que el agua salvó a 8 personas que fueron protegidas por el arca, que es Cristo, el resto quedaron aprisionadas, sepultadas por ese agua. La idea que el propio Pedro parece enfatizar en este texto es lo mismo que cuando dice en 2 de Pedro 3:6, otra epístola de Pedro, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, sepultado en agua, aprisionado en agua, ¿entienden? Es como si el agua hubiese sido una prisión de juicio y el arca preserva 8. ¿Se entiende este espíritu encarcelado? Sería una posibilidad, ¿vale? Es decir, el mensaje del Espíritu de Cristo que fue salvación para 8 personas fue condenación para el resto de la humanidad, quedando ellos sepultados bajo el agua, encarcelados bajo ella, aprisionados. Por eso el apóstol habla del bautismo inmediatamente después en el versículo 21. Toma el agua ahora y lo lleva al bautismo en Cristo que nos da nueva vida y esperanza, ¿sí? Bien. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice Pablo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, Romanos 6:4. Otro texto más que argumenta esta sepultura que toma Pedro para hablar de los sepultados o encarcelados por el agua en los tiempos de Noé. Ahí va la interpretación. Ahora, comentaristas bíblicos, que ustedes vean diferentes opiniones, ¿sí? ¿Queda clara la interpretación? ¿Entendieron lo que les he explicado? Esa es mi interpretación particular del texto. Yo llegué a ella, como les digo, antes de leer comentaristas. Y después, ¿qué hice? Señor, delante de tu palabra creo que esto es así, pero no sé si tengo razón, o si alguien quizá pensó en esto. Quiero ver si otros hombres de Dios, mucho más sabios que yo, que conocen el griego mucho mejor que yo, que saben mucho más de las escrituras que yo, alguno de ellos llegó a una conclusión parecida al menos. Porque esto, hermanos, es muy importante. Cuando hay un texto difícil de interpretar, siempre, si usted va a hacer un seminario, un taller o una predicación, hable de las principales interpretaciones posibles, no de la suya solamente. Si es difícil de interpretar, ¿vale? Porque si no, si usted da por buena la suya, ignorando el resto, puede ser pretencioso en algún caso. O al menos, si va a interpretarlo de esa manera, tenga bien asegurarse de que algún creyente más en la historia digno de mención pensó lo mismo. No queramos ser siempre la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabe qué? Después de 2000 años de la historia de la Iglesia, ni un padre de la Iglesia, ningún comentarista bíblico decente pensó esto. Pero yo sí, voy a predicar sobre esto. No lo haga. No lo haga. Revise buenos comentaristas bíblicos que apoyen al menos esa idea, aunque Dios se la haya puesto a usted antes, no hay ningún problema con eso. Pero tenga bien ser humilde en ese sentido. Aclarado eso, comentario Unger, un buen comentarista, dice: los alienta con una referencia al ministerio de Cristo a la generación antidiluviana por medio de Noé. Este ministerio se hizo por el mismo Espíritu, Romanos 8:11, que efectuó la resurrección de Cristo, ahí estoy de acuerdo con él. Era un ministerio de predicación en el cual Cristo fue por medio de una acción especial, Génesis 11:5, Miqueas 1:3, y predicó a los espíritus ahora en prisión, es decir, a aquellos que eran pecadores en la carne en los días de Noé. Comentario Matthew Henry. Él habla acerca de cometer el error de relacionar el bautismo en agua con ser salvo. Él se va, es más pastoral, siempre Matthew Henry es más pastoral, es fantástico. En cuanto al mundo antiguo, Cristo envió su espíritu
dio aviso por medio de Noé, pero aunque la paciencia de Dios esperó mucho, al final cesará. Y los espíritus de los pecadores desobedientes, tan pronto como salen de sus cuerpos, son enviados a la prisión del infierno, donde están ahora los que despreciaron la advertencia de Noé y de donde no hay redención. La salvación de Noé en el arca sobre el agua, que lo llevó por encima de las inundaciones, establece la salvación de todos los verdaderos creyentes. Esa salvación temporal por el arca era un tipo de la salvación eterna de los creyentes por el bautismo del Espíritu Santo, totalmente de acuerdo con Matthew Henry en este punto. Para evitar errores, el apóstol declara lo que quiere decir con el bautismo salvador. No la ceremonia externa de lavarse con agua, que en sí misma no hace más que quitar la suciedad de la carne, sino ese bautismo del cual el agua bautismal formó la señal. No la ordenanza externa, sino cuando un hombre, por la regeneración del Espíritu, fue capacitado para arrepentirse y profesar la fe, y proponerse una nueva vida rectamente y como en la presencia de Dios. Tengamos cuidado de no basarnos en las formas externas. Matthew Henry es maravilloso porque él toma y entiende que todo esto sigue siendo contexto para hablar del bautismo. Es interesante lo que hace Matthew Henry. Dice, no, esto sigue hablando de lo que quiere hablar Pedro, que es del bautismo verdadero, que es en el Espíritu Santo y no en un agua externa. Interesante. Comentario de Juan Calvino. Él habla acerca de fulaqué, de la palabra de los encarcelados. Dice que la manifestación de la gracia de Cristo se hizo a los espíritus piadosos. Él atribuye la traducción incorrecta del griego en fulaqué porque él piensa que son creyentes de la época antigua. Porque él no traduce espíritus encarcelados, sino espíritus de piadosos, en vigilia. ¿Recuerdas la famosa palabra vigilia? Bien. La traducción posible dice, pero puede preguntarse, ¿por qué pone en prisión las almas de los piadosos después de haber abandonado sus cuerpos? ¿Por qué estaban en espera que Jesús viniese? Me parece que fulaqué más bien significa una torre de vigilancia en la que los vigilantes se colocan con el propósito de mirar o el mismo acto de mirar, porque a menudo los autores griegos lo toman así. Y el significado sería muy apropiado, que las almas piadosas observaban con la esperanza de la salvación que les prometieron, como si lo vieran de lejos. Bueno, Calvino te puede convencer de casi cualquier cosa. Es que es muy bueno. Tampoco hay duda de que los santos padres en la vida, así como después de la muerte, dirigieron sus pensamientos a este objeto. Pero si se prefiere la palabra prisión, no sería inadecuada, porque mientras vivían la ley según Pablo, Gálatas 3:23, era una especie de prisión en la que se mantenían. Entonces, después de la muerte, deben haber sentido el mismo deseo por Cristo, porque el espíritu de libertad aún no se había dado completamente. Por lo tanto, esta ansiedad de expectativa era para ellos una especie de prisión. Y él argumentará, evidentemente, que Jesús vino para llevarlos al cielo, ¿sí? Él no relaciona lo primero con lo segundo. Lo secciona en dos partes independientes. Adam Clarke. Que el Espíritu de Dios peleó, convenció y reprendió a los antediluvianos es evidente por Génesis 6:3. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Este es muy bueno. Clarke dice, ya Génesis dice que el Espíritu Santo estaba hablando a esa generación, condenando lo que estaban haciendo. Mi espíritu no contenderá, dice, para siempre con el hombre, puesto que es carne, mas serán sus días 120 años. Y fue por este Espíritu Santo, claro, que Noé se convirtió en predicador de justicia y condenó a ese mundo impío, Hebreos 11:7, el mismo texto que tomé yo, que no quiso creer hasta que la ira, el castigo divino, viniera sobre ellos hasta el extremo. Se supone que la palabra espíritus hace improbable esta visión del tema, porque esto debe significar espíritus incorpóreos, pero esto ciertamente no se sigue porque los espíritus de los hombres justos hechos perfectos ciertamente significa hombres justos y hombres todavía en la iglesia militante. Y el Padre de los espíritus, Hebreos 12:9, significa hombres todavía en el cuerpo. Y el Dios de los espíritus de toda carne, Números, etcétera, etcétera, significa hombres que no están en un estado incorpóreo. Lo que hace Clarke es distinguir que cuando dice espíritus encarcelados, no siempre significa el espíritu, sino una persona con cuerpo. Espíritus es persona, los espíritus de las personas a veces se utilizan este significado, ¿se entendió? Ahora, por último, y cierro, que ya es tarde. Las 6 interpretaciones posibles que hay las cita el comentario Beacon, las 6. Dice, así comienza el comentario, me encanta. Un estudio cuidadoso de la voluminosa literatura sobre este pasaje revela que cada comentarista tiene su propia solución y lo interpreta según sus predilecciones teológicas. Interesante. Y a continuación expone los 6 puntos. Primero,
Unos dicen, en un estado de preencarnación, el verbo preencarnado, Cristo, predicó a los espíritus ahora en prisión. Este fue hecho por el Espíritu Santo en la predicación de Noé, pero no solo Noé y su familia creyeron y fueron salvos. Es decir, Pedro alude a que en la época de Noé más gente fue salva y justificada por su fe. Segunda, predicó a las víctimas del diluvio que se volvieron a Dios antes de perecer en las poderosas aguas del cataclismo. Es decir, Jesús predicó justo antes de que muriesen a muchos de ellos para que fuesen salvos. Son como interpretaciones que quieren decir que no quieren entender que solo 8 personas fuesen salvas en ese momento, sino que Dios tuvo más misericordia de algunos en el sentido que Cristo mismo les predicó. Tercero, fue en su espíritu al reino al cual no pueden ir los espíritus y proclamó que eran juzgados con justicia por no creer en la predicación de Noé. Atestiguando, ustedes son condenados legítimamente porque mi espíritu que estaba en Noé no le hicieron caso. Cuarto, fue en el poder del Espíritu y proclamóse a sí mismo como vencedor y condujo a los santos del Antiguo Testamento, prisioneros de esperanza, Zacarías 9:12, a las alturas, Efesios 4, de 8 al 10, separando así la sección del Hades correspondiente al paraíso de la de los espíritus impíos. Esta es la típica o más habitual. 5. Fue una modalidad no corpórea de su existencia, en la cual entró inmediatamente después de su muerte y proclamó la victoria sobre los provocadores y destructivos ángeles caídos, cuyo poder seductor había contaminado al mundo antediluviano y ocasionado el diluvio. Génesis 6 del 1 al 8. Su proclamación de la victoria sobre todo el mal fue una mala noticia para los espíritus malignos. También habitual. 6. Fue en su espíritu en su forma corporal, en el intervalo entre su crucifixión y su resurrección, y proclamó el mensaje del Evangelio para liberar a aquellos que, habiendo sido desobedientes, creyeron en él después de haber muerto al escuchar su predicación. Como que hubo una segunda oportunidad para gente muerta antes de Cristo. Lo que tienen que entender son textos particulares, nos llaman la atención, son buenos comentarlos, prefiero aclarar las dudas, evidentemente. No aclararemos nunca las dudas hasta que estemos delante de la gloria del Señor y Dios tenga bien revelarnos. No sabremos, pero lo que sí sabemos es que, como les he dicho, seamos prudentes ante textos difíciles de entender, que son oscuros, y no hagamos doctrina de ellos. Lo que no podríamos hacer es presentarnos una predicación pública, hermano, tengo la solución a 1 Pedro 3, 18 al 20, y ¿saben qué? Esto es así, Dios me lo reveló, y el que no lo crea no se entera de nada. No creo que sea prudente ni sano para nadie, ni siquiera para el que lo predica de esa manera. Creo que es muy imprudente. Ahora, yo le he presentado mi interpretación, es una posible, conozco las otras. Se está diciendo que hay una opción de salvación después de la muerte. Eso no lo puedo aceptar bíblicamente. Porque después de la muerte el juicio. Hebreos 9:27. Por eso creo que a veces interpretar ciertas cosas suena muy ingenioso, pero si rompe con doctrinas fundamentales, por ahí no vayamos. Yo le explico el problema. El problema es que hacemos esto con la Biblia. Antes de Cristo, después de Cristo. Esta gente, yo he escuchado a creyentes decir, se salvaban por las obras, hacían sacrificios. No entendían nada, el Evangelio no estaba allí. Eran ignorantes, Dios les hablaba de alguna manera, pero, bueno, héroes de la fe, Hebreos 11. Abraham tenía más fe que usted y yo juntos. Y conocía más a Cristo que usted y yo después de todo lo que... Déjame que sea arrogante en ese sentido, pero cuidado. O sea, vayamos al texto bíblico. El Evangelio de Jesucristo no es un evento particular de la historia del ser humano en la que se presenta un mensaje. El Evangelio de Jesucristo es toda la Escritura, de arriba abajo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último versículo, presentando la verdad de Cristo antes y después de la venida de Cristo. Ahora, que evidentemente cuando Cristo viene, el Verbo se ha hecho carne, ese Evangelio llega a todo su esplendor, es obvio en la persona, porque ahora la palabra está revelada y está encarnada. No negamos esto. Por eso dice el escritor de Hebreos que es el que mejor comienza una epístola es en los antiguos tiempos nos habló por medio de los profetas y ahora habla a través del Hijo. Clarísimo lo que está diciendo. Pero no está negando la revelación del Hijo por los profetas. Ese es el punto. Entonces, no hay antes de Cristo y después de Cristo en el Evangelio. Hay un Evangelio que evidentemente en Cristo es revelado en toda su magnificencia y gloria, pero que siempre ha estado presente en toda la Escritura. Porque si hacemos eso, me temo que pasa con muchos creyentes hoy en día que solo leen el Nuevo Testamento y descartan el Antiguo como si fuese un mensaje para judíos. No, no y no. Lea Isaías, por favor. Lea al profeta Daniel, por favor. Lea Jeremías. Lea Reyes. Lea los salmos. Dios mío, ¿cuántos salmos mesiánicos tenemos? ¿Qué hacemos?
Cortamos la Biblia, la seccionamos, nos quedamos con la parte que más entendemos y descartamos eso para el pueblo judío. Lo que quiero decirles es que la revelación de Cristo está en toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay secciones de mayor o menor inspiración. Claro que algunos textos nos ayudan a entender mejor. Dios mío, si usted tiene Romanos, como dijo Calvino, entenderá toda la Biblia. Estoy de acuerdo con él, pero no solamente la Biblia es Romanos. ¿Cuál es el mayor ejemplo y evidencia de lo que yo le digo? Jesús mismo, resucitado. En vez de presentarse resucitado para que lo vean, ¿qué hace Jesús con los 2 discípulos camino de Emaús? ¿Cómo les demuestra que Jesús es el Cristo? Con la Escritura. La Escritura es el Antiguo Testamento. ¿Cómo refutaba Apolos a los judíos que Jesús era el Cristo? Con la Escritura, Antiguo Testamento. ¿Cómo predicaba Pedro en Hechos, en Pentecostés? Escritura, Antiguo Testamento. ¿Qué hacía Pablo? Escritura, Antiguo Testamento. Cristo está presente en toda la Escritura. Tome, abrácelo, enamórese del Evangelio y cada versículo, como dijo Lutero, si lo lee bien, le habla de Cristo. Estoy de acuerdo con él también. Le habla de Cristo. Si hacemos así con la Biblia, que parece muy grande, realmente se condensa. Porque en todo momento usted tiene un detector. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y va a ver a Cristo en muchos lugares. Porque está ahí. Está el arca, tipo de Cristo. Melquisedec, sumo sacerdocio, tipo de Cristo. Noé pregonando, tipo de Cristo. José soñando, entregado en Egipto, tipo de Cristo. Y puede seguir así con todo lo que usted quiera del Antiguo Testamento. Son símbolos evidentes de la persona de Jesucristo, representada y simbolizada por personas o incluso objetos. La serpiente que pone Cristo, el arca dentro del tabernáculo, Cristo, 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 Cristo. Si usted toma la Biblia y resume la Biblia en una palabra, la palabra es Jesucristo. Porque es por medio de él que podemos conocer a Dios y tener reconciliación con el Padre. No hay más. Si lo entiende así, la Biblia va a ser para usted una belleza. Leerá a los profetas menores. Voy a leer Sofonías. ¿Dónde está Cristo aquí? Está. Créeme que está. Es preciosa la Biblia. Y no es para un pueblo particular de una raza judía, étnica. Es para la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Porque incluso la raza judía, el pueblo de Israel, es un símbolo de la iglesia de Cristo. Entiéndalo así y no tendrá nunca problemas con la Biblia. Le encantará toda. Y no habrá separaciones extrañas. Porque eso es lo que pasa. Descartamos cosas. Todo está relacionado porque todo está sujeto a la revelación de Cristo, que es por medio del cual podemos tener acceso a Dios. Amén.